Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos carísimos y vivid unidos en la caridad a ejemplo de Cristo, que nos amó y se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros en oblación y hostia de olor suavísimo. Por tanto, que ni la fornicación ni ningún género de impureza ni de avaricia se nombre siquiera entre vosotros, como corresponde a los buenos cristianos, ni las palabras torpes, ni las necesidades o truhanerías, ni las bufonadas impertinentes, sino antes bien las acciones de gracias. Porque habéis de saber y tener bien entendido que ningún fornicador o impúdico o avaro, lo cual viene a ser una idolatría, será heredero del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas palabras, pues por tales cosas vino la ira de Dios sobre los incrédulos. No queráis, por tanto, tener parte con ellos, porque si en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en proceder conforme a toda bondad, justicia y verdad. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús lanzando un demonio, el cual era mudo. Y así que hubo echado al demonio, habló el mudo, y se maravillaron las gentes. Mas algunos dijeron: en virtud de Beelzebub, príncipe de los demonios, echa él los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían algún prodigio del cielo. Jesús, cuando vio sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido en bandos quedará destruido, y caerán casas sobre casas. Pues si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Pues decís que yo lanzo los demonios con el poder de Beelzebub. Y si por virtud de Beelzebub lanzo yo los demonios, vuestros hijos, ¿por virtud de quién los lanzan? Por esto serán ellos los que os han de juzgar. Mas si con el dedo de Dios lanzo los demonios, es señal de que el reino de Dios ha llegado ya a vosotros. Cuando un valiente armado guarda la puerta de su casa, está seguro todo cuanto posee. Mas si asaltándole otro más fuerte que él le venciere, le quitará todas sus armas y repartirá sus despojos. Le quitará todas sus armas y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares áridos, buscando reposo, y no hallándolo, se dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y regresando a ella, la encuentra barrida y bien adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando en ella se establecen allí. Y el nuevo estado de aquel hombre es así peor que el primero. Y aconteció que mientras decía él esto, una mujer del público levantó la voz y exclamó: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él dijo: bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Laus tibi Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, hoy, domingo 3 de Cuaresma, pueden tomar asiento. Como dijimos al principio, la conmemoración de San Juan de Dios. Y en el Evangelio de las tentaciones de Jesús, que escuchamos en el primer domingo de Cuaresma, tentaciones que Jesús experimentó en el desierto, el diablo se le apareció a Jesús al descubierto. Que Dios nunca nos lo permita a nosotros. Mas para con los hombres, en general, la depravada interferencia del diablo es casi siempre muy secreta y oscura, para que no nos demos cuenta,
y pasa desapercibida para el común de la gente. Y una de las formas más miserables e impresionantes del dominio de Satanás sobre los hombres es sin duda la posesión diabólica. Y es el caso del endemoniado que el Evangelio nos presenta hoy. Estaba poseído por el demonio mudo. Y Jesús lo libró de la esclavitud del demonio, y éste volvió a hablar con alegría de vida y paz de corazón. Pero para los enemigos de Cristo este hecho fue un gran mal. En vez de concluir que la liberación vino de Dios y que Jesucristo es el enviado de Dios y que el reino de Dios había llegado a ellos, como les dijo Jesús, concluyeron al revés. Concluyeron que nuestro Señor expulsó el demonio con el poder del demonio, en virtud de Belzebú, como lo llamaban los hebreos, que también lo llamaban el príncipe de las moscas, príncipe de los demonios. Y que, por lo tanto, nuestro Señor formaba parte del reino de Satanás. Eso es lo que concluyeron estos fariseos, que nuestro Señor venía de parte de Satanás y por eso expulsaba a los demonios de parte de Satanás, formaba parte del reino de él. Y esto fue una impugnación directa de la verdad por parte de los fariseos y de la verdad revelada hecha carne, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, es la revelación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Por lo tanto, acusarlo de que viene de parte de Satanás o que trabaja para Satanás o que forma parte del reino de Satanás es una aberración total, un absurdo y una impugnación directa de la verdad, lo que es mucho peor. La errónea conclusión de los fariseos es debida al odio a la verdad, como nuestro Señor lo declara en el Evangelio. Y ellos sabían bien que estaban delante de Jesús y que Jesús lo expulsaba de parte de Dios, pero por odiar la verdad lo acusan mal. El que no está conmigo, nos dice Jesús, está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Y esto nos da una especie de indicio para poder discernir los espíritus. ¿Quién está con Jesús? ¿Quién está en contra de Jesús? ¿Quién recoge y quién desparrama? El que no está conmigo, que soy la verdad, podría haber dicho Jesús, está contra mí. Es decir, está con el diablo. Porque el diablo es el padre de la mentira y el engaño, padre de la falsedad y el error. El que no está con la verdad está con la mentira, o el engaño, o el error. No hay término medio. O se está con la verdad o no se está con la verdad. De hecho, Jesús les dijo a los judíos, vosotros sois hijos del diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay nada de verdad en él. Cuando profiere la mentira, habla de lo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. La mentira es lo propio del diablo. Él es mentiroso y padre de la mentira. Bien claro. Esto está en San Juan 8:44. Vosotros sois hijos del diablo. Entonces, el que dice mentiras, el que dice cosas en contra del prójimo que no son verdaderas, eso viene del diablo. Son hijos del diablo. Y está en contra de Jesús, ciertamente. El que no está conmigo, que soy la verdad, está con la mentira, que es lo propio del diablo. El reino y el poder de Satanás son las tinieblas. Esto lo leemos en San Lucas 22:53. El poderío de Satanás son las tinieblas, lo confuso,
Cuando estamos en tiniebla no podemos ver bien. Y los judíos son sus hijos. Y aquí el gran misterio de la ceguera de todo aquel que no ame con sinceridad la verdad. Y la ceguera consiste en ver lo admirable de su sabiduría y la realidad de sus milagros, y en vez de alegrarse y seguirlo, o al menos estudiarlo e indagar, se escandalizaban. Aunque parezca contradictorio, y esto lo repetimos, la ceguera consiste en ver, porque ellos ven la verdad. Ellos ven y se admiran de la sabiduría, como dije, se admiraron de los milagros de Jesús. Sin embargo, no quisieron aceptarlo, y por eso lo atribuyen con mentiras. Y claro está, como no se acepta la verdad, porque la conclusión lógica es que se aceptara a Jesucristo, hay que buscar otra explicación a las cosas, como sostener que la expulsión obrada por Jesús venía del demonio. Es otra explicación, es una mentira, va en contra de la realidad. Y los grandes maestros en el judaísmo enseñaban esto, que Jesús estaba endemoniado. San Marcos 3, 21, 22. No podían oír la verdad sin enfurecerse. Y eso también sucede hoy. ¿Cuántas veces decimos la verdad y se enfurecen? Hay gente que se enfurece porque se les dice la verdad. No la toleran, no soportan la verdad. Prefieren que se les mienta. Así de mal está la humanidad, desgraciadamente. Prefiere que se les diga mentira, que se les digan engaños, que no se les diga la verdad, sino que se vayan por la tangente, que no se hable claro de los problemas, sino que se los encubra para lograr una cierta paz efímera, sin consistencia, sin sustancia. Se enfurecen si se les dice la verdad. Y esto es misterio de la iniquidad, como dice San Pablo, o sea, el poder diabólico. Esto es el poder del diablo. El recurrir a la mentira es el poder que tiene el diablo. 2 Tesalonicenses 2, versículo 7 y versículo 9. Es el misterio de la iniquidad. El poder es un poder que se tiene, con el cual se sale victorioso momentáneamente o por un tiempo. La mentira. La mentira tiene ese poder y ese dominio sobre el hombre. Conocemos perfectamente la tragedia de Adán y Eva ante la antigua serpiente. Los conquista con la mentira. Entonces la mentira conquista. Y el único antídoto que se tiene es aferrarse a la verdad. Ciertamente Satanás no puede querer su propia destrucción ni la de su reino. Es más, está interesado en mantener su reino del mal. No puede un reino estar dividido en bandos, porque quedará destruido y caerán casas sobre casas. Nos dice Jesús hoy en San Lucas 11, 17. La lucha entre el bien y el mal no siempre es tan clara, no siempre se puede distinguir bien cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo. A veces hay luchas entre mal y mal, y uno parece ser el bueno, pero en realidad no es bueno, sino que es mal también. Es más, casi siempre es bien confuso todo. Y si el motivo de un bando no es la causa de Cristo, esto te debe estar bien claro en todo buen católico. Si el motivo de un bando, si alguien proclama algo y no es la causa de Cristo, entonces desparrama. El que no está conmigo, desparrama. Si yo no actúo por la causa de Cristo, desparramo, sea lo que sea. ¿Es el motivo de los judíos la causa de Cristo? No. De hecho, ellos lo mataron.
entonces desparraman. ¿Es el motivo del Islam la causa de Cristo? Ciertamente no. El Islam adora otro Dios, es una idolatría, como también el judaísmo. Entonces desparrama. Entonces, tanto los judíos como el Islam hoy desparraman, porque no van tras la causa de Cristo. Tienen otra cabeza, están unidos ambos grupos en el mal, aunque se peleen entre ellos, para desparramar, para destrozar a Cristo. Ambos son de Satanás, tienen por cabeza a Satanás, son hijos de la antigua serpiente, aunque parezca que están divididos, porque si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? San Lucas 11:18. Ellos parecen estar divididos, pero la cabeza no está dividida y son mandados por una misma cabeza que es Satanás. Y quien es hijo del diablo pierde por completo el correcto entendimiento de las cosas. Se desvía de Dios y no entiende las cosas, no entiende la verdad, destruyéndose en él la lógica más elemental. Impugnar la verdad conocida, revelada y manifestada es el pecado contra el Espíritu Santo. Y este pecado se encarna en odio y envidia a la verdad. Ir en contra de la verdad es pecado contra el Espíritu Santo y no tiene perdón. Entonces, el que no quiera saber de la verdad, el que no quiera conocer, el que no haga el esfuerzo por saber la verdad, va en contra del Espíritu Santo. Y es un pecado que no tiene perdón. No tolera la verdad, más bien la combate y la mata. Hay que combatir la verdad y hay que matar la verdad, se dicen a sí mismos. Por eso, el deicidio de los judíos es el sumo pecado contra el Espíritu Santo. El sumo pecado contra el Espíritu Santo. El culmen del pecado contra el Espíritu Santo, porque es sacrificar la verdad. Lo que se mató es la verdad. Se mató a nuestro Señor Jesucristo, la verdad. Por eso, en nuestro actuar cotidiano, la mediocridad, que es un comportamiento que es estar en el medio, indefinido, vago, la mediocridad es la incipiencia o el comienzo del pecado contra el Espíritu Santo. Porque la mediocridad no ensalza la virtud, sino que se queda ahí a medio camino, a medias tintas. Es más, premia lo contrario, premia al que no es virtuoso, premia al que persigue la verdad con bufonerías, con mentiras o con verdades a medias o con engaños. Premia al que no reconoce la verdad, al que no la acepta, hasta acabar con ella. Porque aunque no parezca un comportamiento así insulso, débil, en el fondo está guiado por una fuerza mayor que lo que pretende de esa persona es que acabe pisoteando la verdad y se condene. Porque pisotear la verdad es un pecado contra el Espíritu Santo. Y empieza por siendo uno mediocre, por andar sí o no, grises, bueno, aquí sí, me comprometo, en fin. Y eso es pecado contra el Espíritu Santo. Si la verdad es lo que nos salva, ¿cómo entonces vamos a salvarnos si la queremos matar? Si queremos ser mediocres. Y si queremos matar la verdad, esto no tiene perdón. No porque Dios no pueda perdonar algún pecado, sino porque se está rechazando el medio ofrecido por Dios para la salvación, que es el amor a la verdad. Nadie puede instaurar un imperio dividido. Si Cristo expulsara al demonio del hombre mudo por el poder del demonio,
Satanás estaría yendo en contra de su mismo imperio. No tendría sentido. Y este imperio de Satanás no podría sostenerse. Luego, Cristo no expulsó al demonio por el poder del demonio, sino por el poder de Dios. Entonces, eso indica que el reino de Dios ya ha venido. Y si echa a los demonios con el dedo de Dios, San Lucas 11:20, es por tanto una señal de que el reino de Dios ha llegado, el reino de Cristo y de Dios, como dice la epístola hoy de San Pablo, el reino de Cristo y de Dios. A los Efesios capítulo 5, y si el reino de Dios ha llegado con Cristo, está entre nosotros, y que el reino de Satanás está destruido. Esto es sin duda una cuestión de fe. Los judíos y los musulmanes endurecidos en su corazón no lo ven y no lo verán, no podrán verlo, a menos que ocurra un milagro de Dios, como va a ser el caso de los judíos que se van a convertir. Y se van a convertir, pero solo por milagro de Dios, por misericordia de Dios, no por razonamiento, no por amor a la verdad, sino porque Dios les va a tocar el corazón. Los musulmanes no creo. A menos nosotros, en cambio, debemos guardar la fe en la divinidad de nuestro Señor y el amor por la verdad, porque Dios bien nos puede quitar esto. Puede ser que hoy lo tengamos, de que amamos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, su poder como Dios, de que amamos la verdad hoy, pero Dios no está obligado a sostenernos en nuestros caprichos y entonces puede quitarnos esto. Cuidado, estamos obligados a defender este tesoro de amar la verdad que Dios nos ha dado. Y el amor por la verdad es en sí mismo también un don de Dios, inmerecido de nuestra parte. Si amamos la verdad no es porque a nosotros nos nazca amar la verdad por nosotros mismos, sino porque Dios nos ha dado ese don de poder amar la verdad. Así de simple. Por esto deseé yo la inteligencia y me fue concedida, dice el sabio en el libro de la sabiduría, e invoqué el espíritu de sabiduría. Se lo pidió a Dios. Y el espíritu de sabiduría vino a mí. Y la preferí la sabiduría, preferí la verdad a los reinos, a los tronos, y en nada estimé las riquezas en comparación de ella. Ni comparé con ella las piedras preciosas, porque todo el oro respecto de ella no es más que arena, y a su vista la plata es tenida por lodo. La amé más que a la salud y a la hermosura. Amé más la sabiduría, amé más la verdad que la salud. No importa si yo estoy enfermo, no importa si yo estoy a punto de morirme con una enfermedad mortal, si amo la verdad. La amé más que la hermosura. No importa toda la fealdad que se pueda ver a nuestro alrededor, si tengo la verdad. Por eso, el que tiene la verdad vive tranquilo en medio de la enfermedad, vive tranquilo en medio de la monstruosidad que nos presenta el mundo, porque tiene la verdad, porque ama más la verdad que esos otros dos valores, la salud y la hermosura. Y me propuse, continúa el sabio, tenerla a la verdad por luz, porque es inextinguible su resplandor. Todos los demás bienes, todos, absolutamente todos, me vinieron con ella, con la verdad, por defender la verdad, por amar la verdad, e innumerables riquezas por medio de ella. Y me gozaba en todas ellas, porque me guiaba esta sabiduría, e ignoraba yo que fuese madre de todos estos bienes.
e ignoraba yo que por amar a la verdad me venían todos los bienes, que yo los deseaba, los buscaba, pero no sabía que había que desearlos y buscarlos amando a la verdad. La aprendí sin ficción, fui sincero, y la comunico sin envidia. Es algo que se puede dar sin envidia. Es más, me hace mucho más feliz comunicar la verdad que no comunicarla. Es más, la felicidad consiste en comunicar la verdad y la tristeza es no poder comunicarla. Y no encubro su valor, porque es un tesoro infinito para los hombres, y los que lo gozan se han hecho partícipes de la amistad de Dios y agradables a Él por los dones de la sabiduría, por los dones que da la verdad. Este magnífico texto del libro de la sabiduría se leyó ayer en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, Sabiduría 7:14. Magnífico, magnífico texto para tener de cabecera como guía espiritual del amor a la verdad. Pidamos con humildad amar la verdad, para no caer en el pecado de soberbia, de ir en contra del Espíritu Santo, pecado que no tiene perdón. Si yo no amo la verdad, recuerden, voy en contra del Espíritu Santo, al menos incipientemente. Puedo arrepentirme, pero si me endurezco en eso, Dios no me va a perdonar. Pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Salomón pidió el don de la verdad y el Señor accedió a su humilde petición. El sabio lo pide y ve las cosas tal como son en sí mismas, las divinas como divinas, las humanas como humanas, y a las mundanas las desprecia ante las eternas. El que no tiene la sabiduría, el que no tiene verdad, no puede llegar a esta definición de juicio tan exquisita como se debe tener, como un católico debe tener. Es un amor de preferencia por la verdad, porque es piedra de toque de la santidad. Es simplemente el primero de los 10 mandamientos. Es un tesoro infinito, de ahí que solo sean ricos los que renuncian a todo lo que no es de Dios, lo que no es verdad. Odio a la verdad, en cambio, el calificado pecado teológico del judaísmo y también del islamismo, que rechazó y mató a Cristo, el pecado contra el Espíritu Santo. Pretendieron ir a Dios por el diablo e hicieron del diablo su Dios. Un pecado que estremece porque va más allá de los límites de la humanidad. Y hacia esa realidad va encaminada la humanidad, como caída libre en precipicio, a cambiar a Dios por el diablo, por el desprecio por la verdad. Como si fuese Dios el anticristo, con gran poder y señales, con falsos milagros, mentiras y engaños, como nos dice San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3-9, se sentará en el templo de Dios y hará creer que es Dios y que es Rey del universo. Si me equivoco, me retracto. Ven, Señor Jesús, no tardes ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.